Linares TV empieza hoy de una manera un tanto especial porque abandonamos un día más el estudio para venirnos al edificio municipal de El Pósito. Aquí, en su patio central, que en muchas ocasiones sirve como galería de exposiciones, hoy se ha inaugurado una que se llama Romance Sonámbulo, de la que es autora una diseñadora y directora de arte de Linares que se llama Marta Hernández, quien muy amablemente pues ha dejado de atender al público para estar un ratito con nosotros. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ilusionada, nerviosa por la inauguración, porque es mucho trabajo que hay en esta exposición y sale a la luz, pero muy ilusionada sobre todo. Sin llegar a verla aún, porque no la hemos visto aún, a mí ya sí, a una primera vista, me parece muy interesante. Hay mucha variedad de piezas, que creo que eso llama también mucho la atención, o sea que todo hay diferentes aplicaciones de esos diseños, esas fotografías que ahora iremos viendo, y creo que cuanto menos es curiosa. Hay como, al final, lo que digo, o sea, esa variedad de piezas yo creo que es muy llamativa y que al final también hay como mucho detalle para irse fijando, también, por ejemplo, el detalle de los claveles, que es lo que guía la dirección de la exposición. Entonces, bueno, yo animaría que la gente viniera y también como que cada uno interprete lo que quiera, porque yo creo que también es una exposición que da mucho juego a la hora de, bueno, pues como de que cada persona se quede con una parte, con una de las piezas que le llame más la atención. Entonces creo que hay una libre interpretación, hay como, no sé, que me interesaría muchísimo también que la gente experimente. ¿Qué técnicas son las que has empleado? Porque veo bueno, pues todo tipo veo pintura, veo fotografía. Pues sí, hay desde arte digital, desde diseño gráfico, hay fotografía digital tratada como analógica, luego también tenemos piezas textiles que están hechas con serigrafía, con bordado, luego por ahí también tenemos otras piezas textiles como un pañuelo o un lazo, también bordados con frases propias de la exposición que ahora contaremos. Y también tenemos pues cerámica, espejos ilustrados, o sea, hay bastante. Pues empecemos el recorrido porque tiene un hilo conductor, todo ello basado en textos de Federico García Lorca. La exposición, si nos guiamos por la situación de los claveles, nos indica ya cuál es el recorrido, que es, bueno, pues una vuelta a la redonda, ¿no? ¿Cómo empieza? Supongo que esto ya es como una introducción, digamos. Sí, es un poco una presentación de quién soy, de dónde vengo y un poco el porqué. Al final esta exposición nace desde un reencuentro que tengo con Lorca, como una vuelta a conectar con él a través de una obra de teatro que se llama Enlorquecida, de una compañía que se llama Arta Teatro. Y de repente veo en Málaga, que es donde vivo ahora mismo, veo esa obra que está toda inspirada en la obra de Federico García Lorca, muy mezclada con el flamenco y el baile. Y bueno, pues para mí es como una vuelta a retomar esos escritos, a inspirarme en ellos. Y sin ningún tipo de propósito empecé a dibujar. El primer dibujo fue el caballo, que también daba como mucho hilo conductor a la exposición. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues seguí diseñando un poco por mi cuenta, simplemente porque me apetecía y porque estaba creando sin saberlo un imaginario a través de esta obra. Y bueno, me surgió la posibilidad de exponer el pasado octubre en Baeza, en el Centro Carmen de Burgos. Ahí fue como una primera versión de esta exposición y esta ahora ha sido esta segunda exposición, que es una segunda versión, en la que hay ya más de 22 piezas que había en la anterior. Ahora lo hemos superado, ni la he contado, pero sí que habrá superado a 30 y algo de piezas. Marta Hernández Sepúlveda nació en Linares, bueno, a esta edad se puede decir los años que tiene, ¿no? Echen ustedes cuentas, en 1996, insultante juventud la que tiene Marta. Y ya venimos por aquí, háblame de técnicas, porque... Vale, es una ilustración. ¿Eso es ilustración? Sí, es una ilustración hecha digitalmente. Y bueno, pues al final está el caballo del que os hablaba, que fue como esa primera toma de contacto, escuchando y reescuchando también como las canciones de flamenco
que muchos artistas han ido adaptando a raíz de obras de Federico García Lorca, y esta también está basada en la Nanita, que es una canción popular que casi todo el mundo conocemos. Sí, me la sé yo. Sí. Y que Lorca al final como que hizo su propia versión. Y bueno, pues al final he querido como recuperar esa esencia, también he recuperado como, aquí empieza como la travesía, porque al final pretendo que sea como un viaje por la obra de Lorca. Entonces aquí empezamos pues con la trilogía rural, con este canto popular que podemos encontrar en Yerma. Tenemos el disco de vinilo, ¿no? También sí. Sí, bueno, ahora iremos descubriendo, pero sí que hay como ciertas piezas que se van repitiendo, pero en diferentes formatos. Aquí, por ejemplo, tenemos el vinilo y ahora a continuación ahí descubriremos otra pieza. Todo lo que aquí hay colgado es quiero decir, una pieza por sí misma, no sé, para tenerla yo en casa. Sí, bueno, o sea, ¿Sí? de hecho todas las piezas se pueden comprar y escribiéndome a mi correo por la exposición se puede dar una tarjetita que lo indica. Pero, por ejemplo, el caballo tendría que tener las tres, ¿no? Para que tuviese sentido. Claro, a ver, es verdad que la cabeza sí que funciona por sí sola, pero claro, a lo mejor las demás no sé. Ajá. Pero sí, es una composición de tres piezas. Sí. Ahora hablamos de precio, del precio del conjunto. Bueno, la tarara también. Claro, aquí llegamos a otra parte, o sea, al final todo está cogido como de esos cantos populares que también Lorca hizo muy suyo y reinterpretó. Entonces aquí tenemos la tarara, que también pues tiene un mundo maravilloso al que al final esta pared y la que continúa se basa. Y bueno, es como recuperar esos cantos y esos escritos relacionándolo con su propia obra, como luego ahora podremos ver con una frase que también la vamos a poder ver bordada. Entonces esto sí que es diseño gráfico, lo que hay ahora mismo aquí, y eso sí, adaptado como podemos ver también, igual que tenemos un vinilo en la otra parte, pues aquí tenemos un cassette, recuperando de nuevo como esa esencia de formatos antiguos mezclados con un diseño que es bastante actual. ¿Tú has escuchado música en radiocassette? Sí. Los radiocassettes, ¿no? Que eran... Oye, Marta, es necesario... Nos vamos a sentar aquí un poquito, si te parece. ¿Es necesario que la autora esté presente aquí cuando venga el público a ver la exposición? ¿O por sí solo alguien ya le coge, pues con esa introducción, con esa presentación, ya es capaz de entender el sentido que tiene? Yo creo que al final lo bonito también de una exposición es lo que decía, es la interpretación libre de cada uno, cómo incluso el orden de la exposición es algo orientativo que perfectamente si alguien prefiere ir saltando de una parte a otra, o sea, si así lo siente y es lo que se mueve como por su intuición, también me parece perfecto. Entonces yo creo que, bueno, o sea, evidentemente yo puedo dar mi propia versión de la exposición, pero al final también me interesa que la gente la viva desde su, pues bueno, como eso, como un viaje propio por la obra de Lorca. Sí. ¿Tú te dedicas profesionalmente al arte? Bueno, me dedico a ser diseñadora gráfica y directora creativa. Y de ahí, pues bueno, voy trabajando en proyectos diferentes y luego aparte tengo mi propia marca, la que también vendo estas camisetas y estas láminas. Entonces ahí sí que trabajo como artista. Claro, porque dentro de la, digamos que decoración de la exposición hay unos tendederos, muy de la época también, ¿no? Y donde hay colgadas, donde están tendidas, pues obras, diseños, camisetas de la propia Marta Hernández, ¿no? ¿Tu marca cómo se llama? Candela Record. Así es como estoy en redes sociales. ¿Y se distribuye comercialmente esta marca, digo, en lo que a la ropa se refiere? Bueno, ahora mismo las camisetas sí que desde que tuve la otra exposición las puse a la venta a través de mis redes, o sea, algo como muy chiquitito de tal, pero es verdad que ha ido llegando mucha gente y sí que estoy contenta, la verdad, con esos envíos que los preparo yo a mano, los mando, todo como muy pequeñito, pero la verdad muy bonito. Sí. Se acabó el reposo, vamos a seguir. La exposición parece ser, que por lo que estoy viendo, que tiene un fondo musical. Un fondo musical que no se escucha, pero sin embargo, pues escaneando el código QR estamos también como para meternos más en situación. Justo al final es una playlist que también me ha hecho a mí, o sea, bueno, fueron las canciones que fui
como que me fueron acompañando en este proceso creativo y que al final también tienen a Lorca en algún punto presente, o sea, ya sea porque pues la tarara de Camarón o la tarara de Carmen Linares, y al final pues bueno, Camarón es el romancero de la luna, o sea, hay mucha parte de Lorca en las canciones, sobre todo en el flamenco. Entonces hay muchas de esas canciones representativas en esa playlist, que también es como para que cada uno se pueda meter, si no en el mismo momento de la exposición, que luego se lo pueda llevar y a lo mejor en la vuelta a casa pueda seguir introduciéndose en eso para procesar lo que se ha visto. Qué bien, qué bien. Bueno, aquí seguimos ya con otra parte de la exposición. El sitio, este patio central del Pósito con luz natural, lo has elegido tú por algo, ¿no? Quiero decir, la luz natural es muy importante, ¿no? Sí, al final yo tenía mucha ilusión de exponer en Linares, me puse en contacto con el Pósito, al final lo vieron ellos también, me ofrecieron el patio y desde que me ofrecieron el patio pues creí que era la exposición perfecta para esto, porque creo que al final también incluso estos claros y sombras que podemos ver hacen como que pertenezca todo incluso a la propia exposición. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, podemos ver una ilustración que es de las piezas nuevas de esta segunda versión compositiva y representa un poco como mis dos versiones de las tararas. Porque al final es un canto que ha tenido muchísimas versiones. Y en una llevaba un vestido verde de cascabeles, en otra llevaba pantalones de botones, y me gustaba como que pudieran existir y convivir ambas. Qué bien. Por curiosidad, los claveles boca abajo, ¿tiene algún sentido? Pues es como parte de mi propia simbología. O sea, es algo que llevo haciendo como incluso cuando estudiaba en Madrid, lo tenía yo en mi habitación, siempre me gustaba poner las paredes claveles colgados. Y es algo que me está como siguiendo un poco, casi de forma como natural. Como una seña de identidad tuya, ¿no? Sí. O sea, quien vea cualquier exposición, no sepa de quién es y vea los claveles hacia abajo, dirá, esta exposición es de Marta, ¿no? Bueno, puede ser. Claro, es la marca significada de esa forma, con los claveles de esa forma. En las ventanas también del patio, pues están los claveles que nos indican por dónde tenemos que seguir. Verde, que te quiero verde, claro. Claro, aquí llegamos a la parte del romancero gitano, claro, con ese romance sonámbulo que da título a la exposición, y podemos ver pues diferentes aplicaciones. Aquí tenemos esa ilustración que al final está como en un negativo con el poema que da forma a esta parte. Aquí tenemos una frase bordada en el lazo, pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya mi casa, que también pertenece a ese poema Romance sonámbulo. Y bueno, es que al final Lorca tiene unas frases que son increíbles y que al final también me parece que no tenemos que olvidar y que tenemos que seguir recordando, porque al final hizo una cantidad de obras enorme. Por eso es quien es, y por eso Lorca está presente y seguirá vivo y presente siempre, ¿verdad? Sí. Incluso para la gente muy joven como tú, ¿no? Porque hay gente que es devota de Lorca, que dice Lorca enamora, ¿no? Sí. Bueno, es que yo creo que se traza como una relación muy íntima, a pesar de la distancia que existe y que puedes ver. O sea, creo que al final los textos son de él mismo tan íntimos que al final es muy fácil conectar. Si quieres conectar, es muy fácil conectar. Y creo que al final es que tiene un mundo muy amplio, que también esta exposición tiene tanta amplitud de obras por eso, porque es que me movía a diferentes caminos. O sea, era como tenía muy claro que quería pues unos bordados, una cerámica, el hacer como unas piezas que para mí representaran como lo que yo estaba sintiendo en ese momento por esos escritos. Sí, sí. Seguimos. Es un lujo, ver una exposición con la autora, es un auténtico lujo, ¿no? Esa es la cintera, que podemos ver cómo las ilustraciones luego se van adaptando a diferentes formatos, porque la camiseta también está con ese diseño, y como jugar con esos mismos elementos y hacerlo pues de alguna manera como originales, aunque se vayan adaptando y partan de una misma base. Hay una frase de Bodas de Sangre que está ahí reflejada: es justo que yo aquí me muera con los pies dentro del agua, lo mío es dolor que ya no está en las carnes, la muerte hay que mirarla cara a cara, silencio. Sí, al final una
una representación de la trilogía rural de Lorca, con esas 3 obras que son inmensas, de calidad y de sentimiento. Y al final también esto nos lleva, ¿no?, como esa frase de cada vez tengo más deseo y menos esperanza. Y justo también Lorca ha trabajado mucho como con esa idea de los sentimientos muy grandes como lo que es la esperanza. Entonces, bueno, pues ahí también lo he querido plasmar en un espejo, porque me parece que muchas veces, ¿no?, igual que la muerte, que mirarla cara a cara, es lo que, o sea, la fuerza que tienen los textos de Lorca que quería dejar ahí plasmada. Textos de Bodas de Sangre, Yerma y La Casa, que son, bueno, pues una de las obras cumbres de Federico García Lorca. Que me gusta a mí esto de pasar por un tendedero y hacer así, ¿eh? Oye, muy, muy bonito el detalle del tendedero. Al final me parecía como una parte también como que nos llevara como a esa... Muy bonito. A esa sensación. Casi llegando al final del recorrido, bueno, pues también la muerte hay que mirarla cara a cara, aparece ahí, y son las tres frases de La Casa, de Yerma y de La Casa de Alba. Sí, llegamos como a la parte como más fotográfica, que al final es una sesión de fotos que hice expresamente pensando como en esta trilogía rural de Lorca, y al final son como una secuencia de imágenes que nos evocan esas frases o que se han hecho inspiradas en esos fragmentos. Bueno, es un paño, Sí. Lleva impresa. Sí, exactamente, es una tela impresa con ese trabajo fotográfico. También. Dentro del diseño gráfico se considera también, ¿no? Diseño gráfico. Sí, bueno, esto al final sería como algo más fotográfico, al final, o sea, sí que es cierto que está totalmente diseñado y pero en lugar pasada, de reflejarlo con un marco y demás, pues lo ha reflejado así. Sí, también me parece que, bueno, eso es lo que más me gusta hacer, es jugar con los formatos y crear y también como probar qué tal queda, o sea, que esto que estoy viendo yo en una pantalla, cómo se ve en la vida real. Es curiosísimo. Y aquí ya termina con fotografías, o casi termina con fotografías, y bueno, fotografías que yo entiendo que si la autora no está, pues quizás no podamos llegar a entender, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, una mano sujetando un vaso, ¿no? Y un vaso del que va virtiendo agua, ¿no? Al final, quien haya leído un poquito a Lorca y tal, luego te puede empezar a resonar como esos elementos. Por ejemplo, el agua lo usaba mucho como el agua clara, no como el agua limpia, que también es como esa pureza de los sentimientos y demás. Entonces, al final, como que he ido cogiendo como esos elementos. También se ve la leche, el cuchillo, el vidrio, o sea, al final todo es como parte de la simbología de Lorca, pero adaptado un poco como a mi propio sentir, a mi propio imaginario, igual que las manos en la tierra. Sentires hondos, que es Sentires hondos. Que es como tú, Sentires sí. Hondos, sí. Como identifica esta parte de la exposición Marta Hernández. Y aquí terminaríamos. Aquí terminaríamos con, bueno, un azulejo que he diseñado un poco representativo de lo que hago, no solo de romance, sino también de otro proyecto que tengo. Y bueno, es como ahí mis manos en la tierra, porque al final es como todas las fotografías las he hecho yo, esas son mis manos y a la vez he sido la cámara. Entonces bueno, pues una representación de decir que seguimos trabajando y que en esta exposición no puedo tener más las manos en la tierra. Pues, lo que ustedes están viendo a través de la televisión, aunque sea echarme tierra en mi propio tejado, no tiene nada que ver con venir a verla, La televisión lo muestra todo, real como es, pero hay que venir a verla. Es una entrada libre, la que tiene esta exposición, por lo tanto, que ya coincide que está aquí la autora, porque no sé si te quedará tiempo. Sí, ahora mismo voy a estar aquí, o sea, que iré viniendo a comprobar que todo está bien, que los claveles están bien, o sea, que sí, o sea, ahí me pueden escribir siempre que quieran por mis redes sociales o por el medio que prefieran. ¿Cómo te buscamos en redes sociales, Marta? candelacandela.record, ahí me pueden encontrar. Candelacandela.record, pues ahí pueden encontrar la vida y obra de vida muy cortita hasta ahora, claro, es muy joven, la vida y obra que ya es amplia de Marta Hernández, que aquí ha hecho, bueno, pues
La hizo en Málaga, pero bueno, la puesta del árbol, en Baeza, pero la puesta del árbol es aquí en su tierra, en Linares. No sé si viene muy a menudo, ¿no viene? Sí, sí, al final siempre estoy en Málaga, Linares. O sea que realmente por eso también para mí era muy importante exponer aquí en un espacio también tan bonito y en pleno centro. O sea que... ¿La inauguración qué tal esta mañana? No, muy bien, muy bien. Yo estaba muy nerviosa, pero al final todo salió muy bien y ya está, ya estoy deseando como que empieza a venir gente, poderla enseñar y ya estás por aquí. ¿Hasta qué día, Marta? Hasta el 11 de junio. 11 de junio. Sí, domingo. Hay tiempo suficiente para venir un día y echar un rato, porque aquí es para echar un rato y ya digo, si tienen el lujo y el privilegio de que esté Marta, pues genial, genial. Nosotros ya tranquilamente nos vamos a quedar dando otra vuelta, siguiendo el recorrido, que sabemos cuál es, no nos perdemos, para seguir disfrutando de la obra de una artista linarense, directora de arte, diseñadora gráfica, que es Marta. Gracias por la visita. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Que se dé muy bien. Muchas y gracias. que Linares conozca a otra artista de Linares, que no reside aquí, pero bueno, consideramos... Mitad, mitad. Consideramos nuestra. Pues como siempre decimos, registrada aquí en el registro civil de Linares está. Entonces es nuestra porque nació aquí Linares. Sí, nací y crecí, así que sí. Gracias, Marta. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues vengan a verla aquí en el patio central del edificio municipal del Pósito, una exposición que se puede ver con luz natural, obra de Marta Hernández.